Bueno, vamos a ver el teorema de máxima transferencia de potencia. Es un tema que nos había quedado pendiente. No quise darle mucho protagonismo en el curso por una razón, porque ustedes están haciendo electrotecnia y el teorema de máxima transferencia aplica mucho más, por ejemplo, en la parte de comunicaciones y en algunos órdenes de la electrónica. No obstante, es importante que lo sepan porque puede pasar que ustedes también lo tengan que aplicar en algún momento. Pero bueno, está bien verlo ahora, ¿sí? Todavía que estamos en alterna, porque ya de paso lo definimos primero para continua, vemos cómo es aplicado el teorema de máxima transferencia en continua y después lo vemos en alterna, ¿sí? Así que vamos a poner de título teorema de máxima transferencia de potencia. Ustedes dirán, en continua y en alterna es igual. Bueno, prácticamente, no es exactamente igual. En continua nosotros hablamos solamente de elementos resistivos. En alterna hablamos de, además de resistores, otros componentes que son los elementos reactivos, capacitores, inductores. Entonces, vamos a ver primero, ¿sí?, qué ocurre en continua, en corriente continua. El teorema de máxima transferencia, algunos le llaman también teorema de máxima transferencia de energía, ¿sí? Nosotros lo vamos a plantear con la sigla TMTP, teorema de máxima transferencia de potencia. Bueno, en corriente continua, el teorema de máxima transferencia establece que si tenemos un generador real, podría aplicarse perfectamente a un generador de corriente y no de tensión, como aquí. Nosotros acá estamos considerando un generador de tensión con su resistencia interna, por lo tanto usamos como modelo el modelo equivalente serie, ¿sí? La fuente de tensión ideal en serie con su resistencia interna. Si fuera un generador de corriente, sería el equivalente que le corresponde. El modelo equivalente aplicado al caso real es una fuente de corriente, en ese caso ideal, en paralelo con su resistencia interna. Es algo que ustedes ya saben. Y para que se produzca transferencia hacia la salida, tenemos que imponer una carga. Bueno, lo que establece el teorema de máxima transferencia de potencia es que este generador, ¿sí?, desarrolla máxima potencia en la carga cuando el valor óhmico de la carga coincide con el valor de la resistencia interna del generador. Esto, si ustedes lo llevan a los extremos, es fácil de ver. Por lo menos en lo que sería la evaluación hacia los casos más extremos. Si RL tiende a 0, lo que se hace 0 es la tensión de salida, ¿sí?, y la corriente es máxima. El producto de la corriente de salida, ¿sí?, vamos a llamarle IL, y de la tensión BL, tiende a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tensión es la que tiende a hacerse 0, a anularse. Si la resistencia de carga fuera muy grande en valor óhmico, se reduce sustancialmente la corriente. La corriente es la que tiende a 0, aunque la tensión, ¿sí?, aumente. La tensión aumenta al valor máximo que pueda brindar el generador, que sería el valor de la tensión dentro del equivalente de esa fuente de tensión. O sea que la tensión asume un valor finito, pero la corriente tiende a 0, para RL tendiendo a infinito. Y también entonces el producto de BL por IL tiende a 0. ¿No? Si esto lo fuéramos a hacer en una gráfica, como tenemos una pizarra chiquita, lo vamos a hacer acá en un gráfico de dimensiones reducidas.
Vamos a hacer la potencia en la carga en función del valor de la resistencia de carga. Para resistencia cero, ya dijimos, la tensión es la que se hace ceros, que es un cortocircuito, la corriente es máxima, pero el producto de tensión por corriente es cero. Y para RL tendiendo infinito también tiende a cero, por lo que dijimos, ¿no? La tensión es máxima y la corriente es cero. Entonces, se produce lo que se conoce como, sí, hay una función, que ahora vamos a describir matemáticamente, que en términos de matemáticos se conoce como campana de Gauss. ¿Sí? El valor de la potencia es máximo cuando el RL coincide con la resistencia interna del generador. ¿Sí? Ahí hay máxima transferencia de potencia. Bueno, eso se puede demostrar fácilmente. Y dado que estamos en corriente continua, la demostración la vamos a hacer utilizando el cálculo diferencial. ¿Sí? Básicamente, lo que vamos a hacer es plantear primero la función sobre la que vamos a trabajar. ¿Sí? Y a partir de allí vamos a derivar la función dejando como variable la carga. RL es nuestra variable y independiente, y después igualamos a cero la derivada para hallar el máximo de la función. Y si quieren hacemos el estudio de signos para verificar, pero en realidad la función va a tener esta forma. Yo para que no tengan que creer que da esto, pero se va a dar que a la izquierda del punto donde se da la derivada cero, la derivada es la pendiente, ¿sí? Vamos a poner PL' como derivada, en ese punto de cero. ¿Sí? Es decir, estamos en la meseta, o en el pico, en la cresta de la función. Hacia la izquierda, las pendientes de las tangentes a la curva son positivas y hacia la derecha son negativas. Por eso la función es creciente antes y decreciente después, y por tanto hablamos de un máximo. Pero bueno, vamos a plantearnos la función para poder trabajar. PL es PL por RL, si quieren hacerlo así. Pueden hacerlo como tensión al cuadrado sobre resistencia o como cuadrado de corriente por resistencia. Podemos hacer, como dijimos, PL cuadrado sobre RL, o podemos hacer IL cuadrado por RL. Yo me inclino por esta última, que me parece que resulta más cómoda. IL por radiohm es la tensión BDC sobre la suma de las dos resistencias, ¿no? RG más RL. Recordemos que RG es constante, BDC es constante porque es el generador, no lo podemos cambiar, son las dos características que tiene, los dos parámetros que caracterizan el generador, y RL lo que tomamos como variable, ¿no? Esto va a ser nuestra X. Bueno, luego sustituimos aquí y planteamos que PL en función de RL va a ser IL cuadrado, que es BDC sobre RG más RL, multiplicamos al cuadrado, multiplicamos por RL, luego hacemos el cuadrado de numerador y denominador, queda BDC cuadrado sobre RG más RL al cuadrado por RL. Luego desarrollamos el cuadrado binomio que tenemos en el denominador, queda RG cuadrado más el doble producto de RG por RL más el cuadrado de RL. Bueno, esto que está acá, cualquiera de las dos expresiones, nos permitiría obtener
luego la derivada. Tendríamos que plantearnos justamente derivar la función. Estaba pensando que les resultará más cómodo para ustedes si derivar esto o derivar esto. Porque las dos expresiones son fácilmente derivables. Creo que la función que tenemos acá es más práctica para ustedes, porque es la derivada de una suma en el denominador. Pero bueno, vamos a darle la forma que tiene que tener para que resulte cómodo de trabajar. Uno pensaría, acá tenemos que hacer la derivada de un cociente y después de un producto. No es cierto eso. B de c cuadrado es un coeficiente, es una constante, por lo tanto lo dejamos adelante. Y lo único que depende de RL es RL misma y el denominador. ¿Sí? En definitiva, obviamente que hay varias formas de derivarlo. Yo voy a usar la que entiendo que es más cómoda para ustedes o más intuitiva. Nos queda entonces b de c cuadrado sobre RL por RG cuadrado más 2 RG RL más RL cuadrado. Y esta parte que estoy planteando entre paréntesis es la que corresponde a Buenas tardes. Disculpen. Bueno, les decía que derivamos esto, ¿sí? Vamos a derivar esto, lo planteamos entonces como PL'. No sé si ustedes están más acostumbrados a ponerlo como derivada de PL en función de RL. ¿Sí? Me hubiera gustado trabajar con RL minúscula para que... En realidad a ustedes no sé si les hace la diferencia. Nosotros generalmente cuando trabajamos con minúsculas asumimos que son variables. ¿Sí? Todo lo que es minúscula es variable. Pero a los efectos, ya que trabajamos habitualmente con RL mayúscula, no quería hacerles la complicación esa. Simplemente les hago la aclaración de que es la variable. Todo lo demás es constante. Entonces vamos a plantear cómo queda la derivada. ¿Sí? Le voy a poner la comida y usarlo con la anotación de la comita, ¿sí? Para que resulte más cómodo de escribir. Seguimos en corriente continua, ¿verdad? Disculpen el borrador, pero es lo que tenemos. Espero que no quede demasiado sucio este alcohol, pero lo limpiamos de nuevo con alcohol. Lo importante es que se entienda cómo se hizo el procedimiento para justamente la derivada. El procedimiento para la derivada es el que vamos a emplear ahora. PL' entonces es, bueno, B de c cuadrado, yo ya la dejo fuera de la derivada porque es un coeficiente que multiplica la función. Y yo voy a derivar la función toda, pero el coeficiente, cuando ustedes derivan a por una función de x, esto es lo mismo que a por la derivada de la función. Es decir, no es necesario incluir a adentro de la derivada, porque eso termina siendo innecesario y complica para que si a es el coeficiente, queda como constante multiplicando a la derivada. ¿Sí? Esto ocurre con todas las herramientas que surgen de la idea de límite, o sea que son herramientas lineales como la derivada, la integral también, ¿sí? Las transformadas. Todas las transformadas lineales también cumplen con ese mismo principio. Así que B de C la dejamos afuera de la derivada. Y derivamos lo que tiene RL, lo que tiene la variable. Derivamos RL sobre RG cuadrado más 2RGRL más RL cuadrado. Eso es lo que vamos a derivar. Bueno, recordamos cómo es la derivada del producto. La derivada del producto es el primer factor por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. ¿Sí? Algo así es. Puede ser al revés, igual, U' por B más V'. Eso es irrelevante porque el orden de los factores no altera los resultados, así que
Nos queda entonces que U sería esto y B sería el denominador, ¿sí? O sea, U es RL y el B, el V, es RG cuadrado más 2RGRL más RL cuadrado. Bueno, queda entonces... perdón, me equivoqué yo, no es un producto, esto es un cociente, discúlpenme. No quiero volver a editar el video, es un cociente, discúlpenme, les pido mil disculpas. Entonces estaba pensando como, se vio interrumpida la clase, entró alguien, perdí un poco el hilo y bueno, me marqué. Esto es U sobre B, ¿sí? La derivada de U sobre B del cociente, igual siguen siendo URL y B, el denominador ¿no? El polinomio, es U' B menos UB' dividido B cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así que nos queda la derivada de U, que es 1, por B, que es el denominador, RG cuadrado más 2RGRL más RL cuadrado, menos U, que es RL, por la derivada de B. La derivada del denominador es la derivada de este término, que es 0, más la derivada, es 0 porque es constante, RG cuadrado, si RG es constante, el cuadrado es constante. 2RGRL, la derivada es como la derivada de AX, es A. ¿Sí? El A viene a ser el coeficiente, que es 2 por RG, porque son constantes. RL es la variable, así que queda 2RG. Y la derivada de RL cuadrado es, como la derivada de X cuadrado, es 2 por X. 2 por R, perdón, 2 por X, 2 por X, que viene a ser acá 2RL. Todo esto dividido el cuadrado del denominador, ¿sí? RG cuadrado más 2RGRL más RL cuadrado, y esto va al cuadrado. En realidad esto lo vamos a dejar nuevamente como era originalmente, RG más RL al cuadrado, y después lo elevamos al cuadrado, queda la cuarta. Pasamos el limpio, esto queda entonces BDC cuadrado por esto que viene a ser RG más RL, ¿sí? RG más RL al cuadrado queda, ¿no? Porque es RG cuadrado más 2RGRL más RL cuadrado, lo mismo que pasó acá en el denominador, lo vamos a poner como RG más RL al cuadrado, volvemos a compactarlo, esto queda como menos 2RGRL menos 2RL cuadrado. Todo esto sobre RG más RL al cuadrado, a la cuarta. ¿Sí? Bueno, les comento que esto tiene que ver con que estamos en el ITS y me voy a traer el borrador. Debe haber algún borrador por ahí, pero no lo tengo muy a mano, discúlpenme. Pero creo que se ve. Voy a mirar un poquito el visor de la cámara. Creo que se ve bien. Bueno, entre estos dos términos vamos a sacar o a extraer vamos a extraer R 2 y RL. El 2 está como factor común, lo podríamos haber advertido antes, ¿sí? O sea que acá lo que vamos a hacer es este paso que está acá. Si quieren, si ustedes lo están pasando en un cuaderno, lo mejor es esto escribirlo así. Sacamos este 2 en realidad como factor común, queda menos 2 RL por RG más RL. Bueno, como verán, queda RG más RL, acá RG más RL al cuadrado y acá RG más RL a la cuarta.
En todos los términos hay RG más RL. Lo que hacemos es factorizar y simplificar. Simplificamos, sacamos factor común RG más RL, estaríamos sacando esto como factor común y este cuadrado se reduciría, ¿sí? Y al simplificarlo con el denominador quedaría el denominador a la tercera. Pasamos el limpio. No sé si se entendió. Probablemente no lo hayan entendido o si alguno que de repente está más práctico se habrá dado cuenta de que es así. Lo voy a hacer despacio para que lo vean. RG más RL, ¿verdad? Voy a descender un poco el camino para que lo vean. Voy a extraer el factor común RG más RL. Si alguno lo ve aburrido esto, les pido que lo adelante y no va a haber problema. Obviamente que no me voy a enterar, salvo que me lo digan. Voy a sacar RG más RL en el numerador como factor común y queda. Esto estaba al cuadrado, ¿verdad? Este término queda a la primera, RG más RL. Y este queda como 2 RL solamente. ¿Ah? Extraje de factor común esto. Al extraerlo, este baja un grado, este término de factor desaparece, queda como factor común y queda solo 2 RL en el segundo término. Y en el denominador, si quieren hacemos lo mismo, RG más RL, en lugar de poner a la cuarta, pongo por RG más RL a la tercera. ¿Sí? RG más RL por RG más RL a la tercera es RG más RL a la cuarta. Esto para que vean la simplificación. Cuando vamos a simplificar vemos que está producto, el factor común de RG más RL en el numerador y en el denominador. Se simplifica acá con este. Este de arriba con este de abajo. Entonces queda esta expresión. RG más RL menos 2RL sobre RG más RL a la cubo. PL', entonces nos queda como B de C al cuadrado por RG más RL menos 2RL queda menos RL dividido lo que hay en el denominador que es RG más RL al cubo. ¿Ah? Con esto es que nos quedamos en principio. Bien. RG y RL partimos de la base que son positivas. B de C también son valores, aunque B de C fuera negativo igual al cuadrado que a positivo. Lo importante es que son valores distintos de cero. Ninguno de ellos son valores finitos distintos de cero. Nosotros le vamos a igualar la derivada a 0 y al igualarla a 0 forzamos a la condición de máximo o mínimo. ¿Sí? Al igualar a 0 la derivada podemos tener un mínimo o un máximo de la función. En los dos casos es cuando la derivada se hace 0. No importa, esto es genérico, ¿no? Cuando la derivada de una función es nula, es porque estamos o en el valle, si es un mínimo, o en la cresta, si es un máximo. Bien, y acá surge la verificación del teorema. La pregunta es, ¿cuándo la derivada se hace 0? Y bueno, B de C cuadrado no puede hacerlo 0. El denominador tampoco, a menos que tienda infinito. Y son valores finitos, como dijimos. RG menos RL es lo único que puede hacer 0 la derivada. Por lo tanto, ahí vamos a justamente el último paso, que es dar el resultado, ¿no? La cosa es así. PL' es 0, si y solo si RG menos RL, que es el numerador, la parte del numerador, es 0. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, eso ocurre cuando RG es igual a RL. Esa es la verificación. Si queremos el estudio de signos, bueno, es fácil. Esto denominador es positivo, este coeficiente es positivo. Y es negativo el término que tiene la X. En nuestro caso es RL, ¿no? La variable independiente. Como es negativo, ¿sí? Esto es el dominio de RL, ¿sí? Cuando RL es igual a RG,
la derivada se hace 0, pero ¿cómo es positiva o negativa? Bueno, recuerden cómo era cuando hacían el estudio analítico de representación gráfica de una función, ¿sí? Cuando venimos de valores infinitos o valores grandes de la variable independiente, el signo es el que corresponde al término de mayor grado. El término de mayor grado acá es el grado 1, es menos RL, el signo negativo, que venimos con valores negativos desde la derecha. Se hace 0 la función cuando RG y RL son iguales y después pasa a ser positivo, cambia el signo en el 0. O sea que primero sube la función y después baja. Efectivamente es un máximo lo que tenemos allí. Viendo el estudio de signo. ¿Sí? Por lo tanto, la verificación básicamente es esa. ¿Sí? Se produce la máxima transferencia de potencia cuando RG y RL son iguales. ¿Sí? Eso lo pueden incluso hasta ver con una tabla, haciendo cálculos. ¿Sí? Se hacen una tabla con distintos valores, incrementando el valor de RL y van haciendo la cuenta, dejando fijo la tensión del generador y la resistencia del generador. Y van a ver que cuando RL coincide con el valor de RG es cuando se produce la máxima transferencia, cuando el valor asume un valor máximo. ¿Eh? El valor de la potencia transferida a la carga. ¿No? Bueno, después de lo visto en continuo, esto es solamente hacer una especie de revalúo para considerar la situación en corriente alterna, ¿no? Caso 2 en alterna. Hablamos de una impedancia ZG, o ZG de la forma A más JB, ¿sí? O R más JX, vamos a poner, para que sea más afín a lo que hacemos nosotros. RG más JXG. Evidentemente esta XG, para este ejemplo, representaría una inductancia, ¿sí? Una reactancia inductiva. ¿Sí? El VG es de alterna, vamos a ponerle VAC. Y la carga, bueno, la carga es el asunto, ¿no? ZL. Aquí hablamos del caso más general, ¿no? ZL, ¿sí? Y ZG son impedancias complejas. Es decir, tienen parte real, que es la parte resistiva, y parte imaginaria, que es la reactiva, o donde aparece la existencia de un capacitor, un inductor resultante. Esto podría ser una asociación de componentes, pero en realidad es el hecho de que, por su estructura, sus características, un generador de corriente alterna, por ejemplo, de tipo alternador, tiene una componente inductiva, sin lugar a dudas. Está basado en bobinas, en inductores, y una parte real, una parte resistiva. Pero como eso podrían ser muchos otros ejemplos. Ahora ya no se usa, y para ustedes capaz que es algo, les diría, desconocido, pero en la época en que existía la forma de grabar y de registrar la música, también con el video pasó lo mismo, en forma magnética, en soportes magnéticos, básicamente los que se llamaba cinta magnética, los famosos cassettes de cinta. Pueden consultar a sus padres o a los familiares que sean mayores, que ellos conocieron esa tecnología. Utilizaban el principio de